Seguimos con otro tema. La autoridad sanitaria de la región de O'Higgins confirmó la muerte de un menor de edad a consecuencia del contagio por la bacteria Mycoplasma que le provocó una grave neumonía. Para profundizar en este tema y los efectos que puede ocasionar esta bacteria, la situación también de la red asistencial, estamos en contacto con el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian, como siempre. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para poder orientar también a las personas y comunicar sobre la situación que están comentando del Mycoplasma pneumoniae. Sí, porque está generando bastante preocupación. Es bueno tener ahí las recomendaciones y por sobre todo el contexto. Pero antes, Cristian, lamentablemente comenzamos con esa información, esta menor de edad que muere producto de este micoplasma, la neumonía que es provocada por esta bacteria. ¿Cuáles son los antecedentes que manejan desde el Ministerio de Salud con respecto a esa situación y la investigación de por qué se agravó hasta tal punto, digamos? Bueno, primero quisiera partir enviando las condolencias a la familia, a empatizar con las personas también que tuvieron que manejar el caso cuando llega y es muy importante. Esto es una situación que es excepcional, ¿cierto? No es habitual que ocurra, pero debemos recordar que el micoplasma es una bacteria que vive habitualmente dentro de las temporadas y que puede llegar a causar 1 de cada 5 neumonias. Y algunas de ellas pueden complicarse de manera importante y, bueno, por supuesto, generar un desenlace fatal. Por supuesto que esto es parte de investigación y analizar cuál fue todo el proceso de atención, para poder dilucidar cuáles fueron las causas que pudieron gatillar esto. Así que, primero, la tranquilidad de la población, que esto es parte de lo que vemos en ocasiones y que estamos investigando y analizando el tema en detalle. Y en general nosotros hemos advertido ya en el mes de octubre, se detectó un alza. Quiero recordar que esta no es un agente que esté habitualmente bajo la vigilancia epidemiológica y nosotros hemos avanzado hacia un sistema que sea capaz de adaptarse a los nuevos desafíos. Y así pudimos determinar cómo estaba la situación de consultas y también de diagnóstico. Y hemos visto justamente un aumento de las consultas y de los casos detectados de micoplasma, que, de nuevo, quiero insistir, puede causar hasta 1 de cada 5 neumonias en los años habituales. Y lo que se ha descrito a nivel mundial es que cada cierto tiempo, cada 4, cada 5 años, existen alzas y después bajas por la acumulación de personas susceptibles. Y esto es parte de lo que estamos viviendo y que se ha descrito en algunos otros países en temporada anterior, en el hemisferio norte, en Dinamarca, en China, también se detectaron en algunos alzas de casos que han afectado a personas y en algunos con el desenlace fatal. Sí, ahora, ¿se esperaba esta alza y vaya de las cifras y los datos, que evidentemente son claves, digamos, para hacer esta aseveración? Viene la percepción de la ciudadanía, lamentablemente el hecho más trágico, pero en centros asistenciales donde hay muchísimas consultas y diagnósticos también de micoplasma y neumonía provocada por esta bacteria. ¿Se esperaba esto, Cristian? ¿Era una posibilidad o había claridad en términos de lo que iba a suceder? La verdad que los distintos agentes, especialmente los agentes respiratorios, son impredecibles. Sí, claro. Nunca sabemos hasta que podemos derechamente censarlos y determinar que hay un aumento. Por eso el Ministerio de Salud, en el momento que se notó este alza de consultas y de casos durante el mes de septiembre, insisto, ante una acción activa que hicimos desde los equipos de epidemiología para determinar una situación de un agente que no es agente habitual de la vigilancia, fuimos directamente a determinar qué es lo que estaba pasando después de conversar justamente con los equipos clínicos. Y se emitió una alerta para que todos los equipos, tanto de establecimientos públicos como privados, estén muy claros de que esta es la situación epidemiológica, que sospechen y que diagnostiquen tempranamente y que traten a esta infección de manera oportuna, porque lo que sí sabemos es que con un buen tratamiento y un tratamiento oportuno tiene un buen rendimiento los tratamientos que son antibióticos y que siempre deben estar supervisados y, por supuesto, prescritos por un profesional de la salud, por un médico. Voy a ir a eso. Ahora, aclarar que, porque muchos dicen, bueno, pero
esta enfermedad esta enfermedad que es clásica, enfermedades respiratorias, digamos, que son mucho más frecuentes y fuertes, digamos, durante el invierno. Aquí la diferencia es que estamos hablando de una bacteria, no de un virus. Sí, es una bacteria, pero una bacteria bien particular, una bacteria muy pequeña, que no tiene pared celular, que se comporta un poco distinto a las bacterias que causan habitualmente las neumonias. Y por eso se llaman las neumonias atípicas, que no son lo común y que pueden tener unos síntomas un poquito más solapados, con una tos más irritativa, que puede durar varios días incluso. Y es por eso que hacemos esta alerta de manera activa desde el Ministerio de Salud para que los clínicos, para que las urgencias estén atentos y sepan cuál es la situación, lo sospechen y por supuesto lo traten de manera lo más pronta posible para tener los mejores resultados. Cristian, ¿cuáles son las primeras señales de alerta de que podríamos estar ante una situación de micoplasma? Bueno, los principales síntomas son la persona que empieza con síndrome febril, temperatura elevada, puede tener tos y esa tos puede ser como la típica, tipo como una bronquitis, pero muchas veces es una tos irritativa que se mantiene, las personas pueden tener malestar general o síntomas respiratorios en general. Y como bien usted mencionaba, no es una época como habitual de los virus respiratorios, no, claro. Pero claro, una vez que bajan los virus respiratorios, lo que se ve es que otros agentes pueden tomar ese lugar. Lo vimos con el COVID, si recuerdan, el COVID tomó muchos de los contagios que ocurrían en invierno, pero una vez que bajó el COVID también empezamos a ver influenza, parainfluenza y otros virus. Y esto es parte habitual de la dinámica que tienen los distintos agentes infecciosos respiratorios. Por lo tanto, es muy importante tener esta alerta y esta señal de cuál es la situación epidemiológica para sospechar, diagnosticar y tratar a tiempo, porque los antibióticos tienen un buen resultado con esta bacteria. Sí, ahora, para quienes nos ven hasta ahora, ¿cómo se diagnostica, cómo se deja claro de que estamos ante la presencia de la bacteria, el micoplasma, y no otra dolencia o otro punto? Bueno, lo primero es la sospecha clínica, que esté asociada también a la situación epidemiológica. Eso es muy importante siempre tenerlo muy claro. Y lo otro es que es fundamental que las personas cuando estén con esto y lo sospeche el clínico pueda hacer el examen con exámenes de PCR, así como se hacía para COVID, existe para bacterias. Perfecto. Y eso nos puede dar un diagnóstico claro, preciso y también orientar a la terapia que es necesaria. Así que lo fundamental es consultar a tiempo cuando hay síntomas y lo que hemos visto que ha afectado a personas menores de 18 años también, de todas las edades, pero se ha visto que personas menores de 18 años han estado presentando también estas infecciones. Por lo tanto, síntomas de tos irritativa, síndrome febril, que no pasa con las medidas habituales, que quizás tiene un tratamiento inicial antibiótico y que a las 48 horas sigue con malestar y no nota una mejoría franca, es muy importante que consulte. Incluso también se pueden orientar en el teléfono de Salud Responde, el 600-360-7777, el call center que tiene el Ministerio de Salud para poder orientar a las personas en caso que tengan dudas. Ahora, vamos con el tratamiento, con la terapia. ¿Qué es la que se aplica, digamos, cuando ya hay un diagnóstico de micoplasma ya concreto? Sí, el tratamiento es un tratamiento antibiótico que está normado, que es parte del arsenal habitual que existe en la red asistencial pública como privada. Por lo tanto, aquí el foco más importante es conocer la situación epidemiológica, la sospecha, diagnóstico oportuno para poder dar el tratamiento. ¿En qué situación? Claro, porque estamos ante un hecho ya claro de que hay una presencia importante de esta bacteria y preocupación evidentemente por ello. ¿Cómo se ha ido preparando la red asistencial, el sistema público, el privado también, los distintos estamentos y también en términos de la información, lo que estamos hablando justamente en esta instancia, para aquellos padres o cuidadores que tienen a sus niños y dicen, bueno, pero estamos en diciembre, o sea, esto no debería ser así. Lo explicamos un poquito, bueno, independiente del mes cual sea, estas cosas se dan, digamos, y hay que estar bien prevenidos. ¿Cómo se ha ido reforzando el sistema de salud para poder abordar esta situación? Bueno, el sistema de salud público, pero también todo el sistema integrado, público y privado, están preparados para hacer frente a este tipo de patología. Es parte de la atención habitual de los casos de enfermedades respiratorias. Y recordemos, tuvimos un invierno donde se enfrentó de muy buena manera, donde hubo un impacto menor a años anteriores respecto a las ocupaciones de cama, por ejemplo, y que las ocupaciones de camas también no se han visto en un alza
tan importante como han ocurrido en temporadas anteriores. Y eso nos permite estar con una señal positiva de la respuesta que podemos tener. Por lo tanto, yo quiero insistir, lo primero es saber qué está circulando, que ha cambiado un poco. Habían virus respiratorios, ha cambiado un poco hacia esta bacteria, que sospechar, diagnosticar y tratar es el llamado, y hacemos ese llamado, y lo hemos hecho con la alerta sanitaria del mes de octubre, que los equipos clínicos estén muy conscientes de la presencia de esto para reforzar la vigilancia y, por supuesto, la detección. Ahora, por último, para quienes están en la casa viéndonos, Cristian, ¿cuáles son las medidas preventivas? Me imagino que no deben ser muy distintas a la de otros virus, otras bacterias en términos de enfermedades respiratorias, ¿no? Y eso sería positivo porque las tenemos bien incorporadas, ¿para qué decir, desde la pandemia? Sí, exactamente. Va en la línea correcta, que esta es una bacteria que se transmite por gotitas o contacto directo con las personas y que nos podemos proteger con las medidas generales, por supuesto, el lavado de manos frecuente. Lo otro es cubrirse nariz, boca al estornudar, ojalá con la parte interior del codo. La ventilación de los espacios cerrados también va a ser importante. Evitar contacto con personas que tengan síntomas. Y si una persona tiene síntomas, y esto ojalá sea algo que, bueno, lo hemos vivido en invierno, lo vivimos durante pandemia, pero también tenemos que mantenerlo para esta ocasión y para futuro. Si tiene síntomas respiratorios, ocupe mascarilla. Esa es una señal de que estamos, además, protegiendo al resto de las personas. Las protegemos porque evitamos que gotitas salten metros de distancia y puedan contagiar a alguien, o puedan quedar en una superficie, o que estas gotitas nos caigan en la mano y saludemos a alguien. Pero además, que es algo que creo que es especialmente importante, nosotros, al tener síntomas y ocupar mascarilla, estamos demostrando y mostrándole al resto de las personas que están a nuestro alrededor que los estamos cuidando. Porque en esta temporada, a pesar de que ya estamos saliendo, ¿cierto?, del invierno hace rato, tenemos que seguir cuidándonos y seguir avanzando en todas las medidas de protección para cuidarnos entre todos. Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, gracias.